Solo miramos hacia adentro cuando tenemos problemas externos que resultan insuperables y como no sabemos mirar, lo hacemos mal. También es importante esta mirada interior para mejorar como personas. Por esto y otras razones, resulta necesario aprender cómo se practica la mirada interior desde la psicología profunda de Carl Jung y desde el conocimiento de la filosofía estoica. Según Marco Aurelio, cuando acabe el día, mírate en el espejo y pregúntate, ¿en qué has mejorado hoy? ¿En qué te has equivocado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Qué te falta para conseguir la tranquilidad? La técnica del espejo pretende hacerte responsable de tus actos, persigue el autoconocimiento y trabaja la mirada interior, no solo frente al espejo, sino también implica una segunda fase. Así se sacan de la mente y se establecen como objetivos a conseguir para mejorar las acciones. Precisamente la psicología junguiana trabaja la escritura terapéutica, con el fin de que las personas se conozcan y se redescubran desde un trabajo profundo del inconsciente, para lo cual la introspección y la autoobservación permiten explorar el mundo interior, y para ello se utiliza un diario personal, se presta atención a los sueños y se practica la meditación y la imaginación activa, es decir, se lleva a cabo una mirada interior, así como un diálogo consciente con las imágenes y símbolos del inconsciente, para profundizar en la psique. Según Diógenes de Apolonia, la mirada externa solo observa cantidades y cualidades, pero la mirada interna es la que produce la unidad y la sustancia, así que cuando miras hacia adentro, se desarrolla y se mantiene una mayor energía física y psíquica, y a esa energía los estoicos la llamaron el principio del aire, aunque la filosofía estoica y Carl Jung ya sabían que una constante mirada interior desbloquea el neuma, la energía divina del alma. Según Séneca, para mejorar como personas debes mirar hacia adentro y debes saber que es necesaria una retirada temporal en tu interior. Siempre debes replegarte y retornar a ti mismo, al igual que el arquetipo junguiano del guerrero. De lo contrario serás engullido por las multitudes y sus vicios. De ahí que Séneca sea enfático al solicitar que el ser humano debe caminar hacia adentro para buscar su sentido existencial, para curar su sufrimiento y para aprender sobre sí mismo. Según Crisipo de Solos, la introspección es una profunda mirada interior, es un movimiento interno del alma por el cual se delibera y se reflexiona. Esto te ayuda a vivir el presente y a prestar atención a los sentidos, ya que estos tienen una percepción limitada y engañosa, por lo que su conocimiento es externo en un mundo de apariencias. No obstante, el ser humano cada vez está más expuesto a las distorsiones, ficciones e ilusiones de la Matrix. Cada vez es más ajeno a su yo real y genuino, porque su mirada es absolutamente externa. Le tiene miedo a enfrentarse a sus demonios internos. De ahí que Carl Jung demandase una mirada interior, ya que el inconsciente es quien decide cerca del 90% de las acciones internas de cada ser humano, y sin embargo, el ser humano continúa condicionado por un enfoque racionalista y materialista del mundo. En este sentido, la psicología junguiana define algunas modalidades de cómo se mira hacia adentro, tales como la exploración interna de la psique a partir del inconsciente personal y el inconsciente colectivo. O sea, indagas en tus experiencias individuales y recuerdos personales, así como en los arquetipos y símbolos universales, para lo cual es necesario estar atento a tus sueños, fantasías e imaginaciones. También puedes practicar la mirada interior mediante el simbolismo de los mandalas, los cuales te ayudan a profundizar en tu centro interior para alcanzar la totalidad. En este caso, Epicteto defiende la indiferencia a lo externo para desarrollar virtudes desde la autodisciplina y la autorreflexión, y esto significa mirar hacia adentro y confrontar las debilidades e imperfecciones. Así que solo después de este examen interno puedes progresar en la búsqueda de una armoniosa y verdadera existencia, y en consecuencia podrás avanzar hacia una versión más elevada de tu yo. Según Zenón de Citio, debes mirar hacia adentro, pues allí se encuentra la riqueza interior y la independencia frente a las circunstancias externas. Así que domínate y aguanta mientras te conquistas a ti mismo. Según Musonio Rufo y Cleantes de Aso, mirar adentro de uno mismo permite trabajar
y centrarse en la espiritualidad, el camino de la sabiduría y los valores trascendentales, para lo cual hablan de la introspección profunda, proceso en el cual mirar hacia adentro implica reconocer y aceptar las limitaciones, así como comprender que no puedes controlar eventos externos o las acciones de otras personas, así que acepta que hay muchas cosas que no puedes cambiar. Por otro lado, el examen de conciencia constante consiste en observar y corregir patrones de pensamiento y comportamiento perjudiciales. De esta manera, dejarás de identificarte con las emociones negativas y éstas no podrán controlar tus decisiones, acciones y respuestas. Así que todo esto te ayudará a practicar la padea o desapego de las emociones negativas y en consecuencia serás capaz de desarrollar la ataraxia. Esto es, saber mantener la calma interior y el ánimo imperturbable. Otro principio estoico de la mirada interna es la contemplación de la impermanencia, es decir, es una manera de hacerse consciente de que todas las cosas, incluida la vida, tendrán una existencia breve y fugaz, reflexión que fomenta una apreciación profunda de los aspectos más importantes de la existencia, superando así las preocupaciones triviales. Y mientras trabajes en todo esto, la mirada interior producirá una mayor conciencia de tu yo y del mundo que te rodea, y esto te hará más consciente de tu mundo interior y del mundo externo. Y esto se consigue y se potencia con la práctica de la atención plena, llamada prosoké por los estoicos, y esa prosoké enseña a vivir y a mantenerse en el presente, reduciendo e incluso deteniendo las proyecciones psíquicas en el pasado y en el futuro. Así pues, esta introspección estoica enseña a cultivar una vida virtuosa para alcanzar una vida plena desde la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación. Sin duda, es una filosofía moral de la vida contemplativa. Pero el estoicismo es más complejo, porque tiene un sentido psicológico más trascendental y metafísico, al igual que la psicología profunda de Carl Jung. Y sin embargo, el estoicismo actual es una versión profana que se vende como coaching motivacional y psicología de autoayuda. Así que se prioriza la actitud estoica en detrimento del trabajo interior. Es decir, no se busca una verdadera introspección, sino un cambio de conducta. En definitiva, ¿qué os parece este estoicismo actual? ¿Habéis practicado alguna vez el estoicismo? Dejad pues vuestras respuestas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.